qué a la medida para la flagelación social se nos presentan los tiempos presentes, con Peña en Los Pinos, como antes se presentaron con Calderón, con Fox, López Portillo, así hasta Ortiz Rubio en el México actual, todos ellos, si exceptuamos a Cárdenas, a la medida para la flagelación de las masas, se observa la abyecta realidad de que ahí nomás, en la cúpula del gobierno, los funcionarios de primer nivel perpetran, es su segunda naturaleza, perpetran robos, saqueos, latrocinios y sinvergüenzadas en agravio de los dineros que aportamos todos. Una galería de Moreiras en el puesto público o ya fuera de él, todos a cual más de bribones, una bribonada a la medida o en correspondencia, en relación directa con su mediocridad y carencia absoluta de principios éticos y morales, políticos y personales. Caramba, mírenlos allí, todos en los mamando de los pechos de la inmunidad, de la impunidad, todos. ¿O habrá alguno de esos cupulares que mantenga una conducta honesta y viva tan solo de su sueldo mensual? ¿Cuántas casas blancas lograría adquirir únicamente con su sueldo de funcionario público? Eso allá arriba, mientras que acá, en el interior de la comunidad, pobreza creciente, inflación, el obrero laborando por un salario de hambre más de las 8 horas que marca el 123 constitucional. Mis valedores, llegará el día en que los opiáceos, que administra el sistema a los pobres de espíritu, sobre todo en el vertedero por el drenaje de la televisión, sean ya insuficientes ante semejante estado de injusticia social. Mírenlo también ahí, las protestas que se producen contra el cártel del G12 en la ciudad de Hamburgo exhiben la hartazón de las masas en contra de los oligarcas del capitalismo y sus diversas caretas de neoliberalismo, globalización, goteo resultante, y ahora Peña y todos los del libre comercio y demás, bueno, quitando a Trump, libre comercio, y cada vez más ricos aquellos y cada vez más pobres los de por acá. En fin, mis valedores, como les digo, llegarán los tiempos en que nos decidamos a pensar, al ejercicio de la autocrítica, a entender que el poder reside en nosotros, en la comunidad, que a los suicidas le hemos entregado a los del sistema y que habremos de recuperarlo no con las armas de fuego, sino con el arma de una verdadera organización que supere a las armas de alto poder. ¿Lograremos entenderlo? No, si ya se viene ¿cómo se llama el torneo oro o de oro? Y dicen México va a arrasar. No tienen vergüenza, de veras, no tienen vergüenza que ahora ya entorilan, echan, manejan a las masas en la dirección de, ¿cómo se llama? ¿Contra quién van a jugar los mexicanos? Pero contra alquilones del fútbol que no son ni siquiera profesionales. Después, ¿por qué entorilan, repito, a las mediocridades, a lo más mediocre, en este caso del fútbol, que es uno de los opiáceos más poderosos que tiene a la mano el sistema contra todos nosotros? Bueno, contra mí no, pero contra
la mayoría de los pobres de espíritu. En fin, mis valedores, ¿ustedes qué opinan? A mí me parece importante el tema, más allá de decir, aquí no pasa la basura, acá no me gusta que Mancera, que algunos ya, bueno, yo le puse Mencera, ese sí está haciendo cosas grandes. Es el tal López Obrador nomás un segundo piso. En cambio, Mancera ahora dice que habrá que seleccionar y apartar la basura por tamaños, por olores, por figuras, por colores. Eso sí es trascendente, eso sí es de un verdadero estadista, no segundos pisos. Por olores, por colores, por tamaños, por tufos, en fin, caramba. Pues cada quien de los funcionarios proyecta lo que es, lo que tiene, no puede dar de sí más que basura, apartarla, cuando el otro un segundo piso, de modo tal que yo de casa aquí puedo hacer unos cuantos minutos, cosa que antes de López Obrador hacía yo horas. Pero en fin, en ausencia de la compañera Isabel Macías, yo proporciono a ustedes los números telefónicos. Aquí para la zona metropolitana 55 36 89 89. Para el resto del país 01 800 50 52 6 88. Y miren ustedes, ya se aproximan los tiempos en los que se va a dar a conocer el salario mínimo, el aumento al salario mínimo. Ya saben ustedes que va de 4 a 6 a 7 pesos, que fue la vez pasada, por como aumento. No sirve de nada. La canasta básica está mucho más arriba y es cada vez inaccesible para este salario mínimo. Entonces ocurre algo trágico para la mujer, la esposa, la compañera y para los hijos. Esta es una teoría que viene desde que comenzó el burgués a ser primero mercantilista y luego capitalista. Y esta es la teoría. Hay que oprimir al obrero, a la mano de obra, alienarla, y para que ese obrero resista sin que, para empezar, y esto es crudelísimo, así como a la acémila, a la mula, se le da pienso, se le da comida, para que siga girando, haciendo girar el molino. Si no se le da de alimento, no lo hace. Así también al obrero y a su familia, para que sobrevivan y para que el obrero concurra al trabajo el siguiente día, se le da lo que necesita, pero no más. Terrible esta tesis. Y luego, si al obrero se le oprime, el patrón lo regaña, con amenazas de despido, el salario es mínimo y, aunque sea de manera inconsciente, alienado como está el obrero, ni cuenta se da o lo vea como algo muy natural. Los sacerdotes le ayudan volviéndolo manso, resignado. Ya cuando estés con Dios Él te lo tomará en cuenta. Bueno, pero los hoy oligarcas que comenzaron siendo burgueses no poderosos en lo que se refiere al dinero, dijeron lo siguiente: nosotros oprimimos al trabajador, pero él va a regresar a casa y él va a desquitarse, aunque ni cuenta se da a veces, con la compañera. Y entonces la frustración del obrero cae
en la mujer, recala el obrero precisamente en la compañera. Y muchas veces la compañera se desquita con los hijos. Aquí lo que concierne a la mujer. México es uno de los países más peligrosos para ser mujer. La capital mexicana es el 5º estado que reporta más feminicidios, que alcanzan más de un centenar al año. Sin embargo, la violencia se manifiesta también en la vida diaria de las capitalinas, que deben tomar el transporte público. Ustedes han sido testigos, han leído de lo que ocurre en el colectivo con algunas jóvenes. Ante el aumento de casos de violencia y acoso, un grupo de activistas ha lanzado la campaña No te calles, para promover la denuncia por violencia sexual, y de las cifras sobre el acoso a las mujeres en el transporte de la Ciudad de México hacen evidente que el problema es muy grave. Y algo más, la situación de las mujeres en el mundo tiene múltiples características en común con otros grupos dominados, pero difiere en todos los demás en cuanto a que las mujeres no constituyen un sector aislado, sino la mitad del género humano, un poquito más de la mitad. El nivel y las características particulares de la opresión a que están sometidas dependen de las diferencias de clase, pero la ideología que sustenta la opresión rebasa estas diferencias, ya que, independientemente del estrato social que ocupan, se les ha impuesto un lugar definido dentro de la sociedad, la familia y las funciones básicas la familia y una función básica, la de servicio subordinado a los demás. ¡Qué horrible! En México la mujer es un instrumento de los deseos del hombre o de los fines que le asignan la sociedad y la moral, fines sobre los que nunca se ha pedido su consentimiento y en cuya realización participan solo pasivamente. Trofeo para uso particular, es humillada. Solo se salvan la hermana, la madre y la Virgen de Guadalupe. Están libres del desprecio solo ellas y de la subalternidad, qué palabrita. Exigen respeto para madre y hermana, no la guardan para los demás. La que no, fuera de mi mamá y mis hermanas, todas las demás son... ¡Qué asquerosidad de machitos somos nosotros! Atavismo, tradición, miseria, educación escolar, influencia en la familia de los sacerdotes, la frustración, la violencia, la promiscuidad, el exhibicionismo, la sensación de impotencia, la desesperación, la desesperanza, la carencia de lo estricto, las diferencias socioeconómicas monstruosas, el alcoholismo del compañero, las diversiones comunes, la educación de los niños, la escasez vital en todos sentidos, la influencia excesiva de los sacerdotes, tan opresora, tan oprimente, ¿cómo lo dije? Tan oprimente, que las mujeres le gritan a la cara a los sacerdotes, con falda o con pantalón, ya respétame. Y en relación directa con la mansedumbre que muestra el trabajador ante quien lo explota, ante el patroncito, el dueño de la fábrica de marras, esta o aquella, ante esa mansedumbre del trabajador, caramba, que llegue a su casa, y es cosa de ver el cambio del doctor Jekyll, mansito, aguantador, resignado,
a Mr. Hyde: ¡vieja! Ya llegué. Y empieza el horror para la pobre, que va a absorber la frustración, el enojo del compañero. La batalla entre ambos sexos tiene como espectadores a los hijos, y a esto quiero yo llegar, a los hijos de esa pareja. La batalla tiene como espectadores a los hijos, quienes se ven obligados frecuentemente a tomar partido, a actuar como aliados, espías y contraespías, conspiran y aplican sus posibilidades en favor de un bando contra el otro. Para ellos, desgraciadamente, en cuanto toman partido, han hecho una elección fundamental que puede hacerlos perder la guerra. Los niños, si pudieran permanecer neutrales, con una actitud comprensiva, analítica, objetiva, podrían salvarse quizá y servir en un momento necesario como mediadores, si fuera preciso. Desgraciadamente casi nunca ocurre así, y en este momento se adquiere al mismo tiempo que un candidato una neurosis que no puede siempre ser superada y que quizá contribuye a la prolongación de la guerra en las próximas generaciones. Esto dice el psicólogo. Y una opinión más, todo esto que me va a llevar a la situación de los niños. La mujer maltratada, poseída, vista como objeto, recurre a los hijos para justificar su existencia. Ellos son los elementos donde se reflejan todas las esperanzas, las frustraciones y otras derivaciones como odio, venganza, derrota. Se considera la mujer más importante en la vida de su hijo. Las otras, extrañas, usurpadoras, secundarias, se hará defender por su señor, estoy leyendo tal cual, que podría hasta buscar la muerte para conservar la fachada ante la mujer. Entonces, lo importante es que se refiere a los hijos. Y este reporte que encontré en Reporte Índigo, que se titula Mano Dura Mexicana. La autora del reportaje es María Alessandra Pámanes, y dice así: en México 7 de cada 10 familias maltratan a sus hijos. ¿Están ustedes oyendo? Y esta es la médula de nuestro domingo 7 del día de hoy. En México 7 de cada 10 familias maltratan a sus hijos. El 44% de los hogares del país ejerce agresión física y psicológica, de acuerdo a UNICEF. Te presentamos consejos para educar sin violencia. Bueno, cuando crecen en hogares llenos de gritos, los niños también pueden desarrollar depresión y caer en adicciones cuando lleguen a la edad adulta. No es una cuestión cultural, es una cuestión de generar recursos que ayuden a los padres en el proceso de la crianza. Esto dice Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública. La mayor parte de los delitos de menores de edad es cometida por niños y adolescentes que viven en hogares con violencia. Un bebé no puede entender que el grito o golpe es por su mala conducta. Imagínense que el 5.7% de los hogares con bebés corresponde a padres que no han vacunado a sus hijos. 62% de los pequeños en México asegura haber sufrido algún tipo de maltrato. 80% de las familias mexicanas con problemas saben que se arreglarán
con diálogo. ¿Saben? O quizá no lo saben. 53% de las familias en México ejerce agresión psicológica hacia los niños. 6% de los casos de maltrato en México está catalogado como grave y severo. Una nalgada, un pellizco, gritarles u ofenderlos, golpearlos cómo me cae mal esto de diagonal o, pero en fin, golpearlos amarrarlos. ¿Qué haces para educar a tus hijos? Otra palabreja que tengo que enfrentar, meme. Ustedes saben que hasta ahora meme ha sido tonto, romo, falto de inteligencia, un meme. Bueno, pues ahora memes. Ahí va. A pesar de que se juegue con el tema en el país y se produzcan memes relacionados a la chancla, esa con la que algunas madres educaron a sus retoños en el pasado, lo cierto es que la situación es mucho más grave de lo que parece. Tomen ustedes en cuenta, mis valedoras, esto de golpear, esto de maltratar psicológicamente o físicamente a los niños es criminal. Ese va a reproducir esta clase de ¿cómo se llama? De cultura, y va a reproducir todo cuando el niño sea papá. Caramba. Entonces, lo cierto es que la situación es mucho más grave de lo que parece. Esquemas culturales. Educar y disciplinar no es lo mismo que maltratar, aunque para más de la mitad de las familias mexicanas, castigar con violencia es formar a los pequeños. Y luego dicen esta frase asquerosa: sí, te duele lo que te hice, pero me está doliendo más a mí. Qué poca mamá de estas mamás que así educan a los niños. Entonces, de hecho, de acuerdo a información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y de la Secretaría de Salud, en el país 7 de cada 10 hogares son violentos contra los pequeños. Y los resultados de la encuesta nacional de la infancia en México, correspondiente al año pasado, revelaron que 53% de las familias ejerce agresión psicológica hacia los niños. No me gustan las cifras estadísticas, pero también hay violencia psicológica y física en el tanto por ciento de los casos, y el maltrato se conserva y se considera grave y severo. La investigación llevada a cabo principalmente por UNICEF, y así fue presentada ante la Comisión de los Derechos Humanos del Senado, dio a conocer que solamente, el 31% de los casos, la educación de niños menores a 14 años se practica sin ningún tipo de violencia, y se trata de familias de clase media. Qué triste que sea precisamente la violencia como consecuencia de lo que oprimen al obrero en la fábrica, en la oficina, en el taller mecánico, que sea consecuencia el maltrato a la madre, que tiene como consecuencia el maltrato al niño. ¿Y el niño a quién maltratar? ¿Al gato? El gato no es tan tonto como para dejarse. Esto me parece de mucha importancia. Imaginen que donde no se maltrata al hijo, al niño, es de las clases medias para arriba. Dramático. Tonatiu Barrientos Gutiérrez, director de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que este fenómeno de violencia no es una cuestión cultural, es una cuestión de generar recursos. No estoy de acuerdo, pero en fin,
que ayuden a los padres en el proceso de crianza. Además, él es político. Además de que maltratan a los niños, los padres violentos en México inclusive olvidan la crianza y el cuidado de la salud de los pequeños, ya que hasta los dejan de vacunar aunque cuenten con los medios económicos para hacerlos. Todo comienza en la casa. Los problemas como la violencia familiar y el maltrato son el preámbulo del delito en países como México. Según el Gabinete de Comunicación Estratégica, el 80% de los hogares mexicanos que viven violencia intrafamiliar considera que sus problemáticas se pueden resolver a través del diálogo y no a través de golpes y de maltratos psicológicos. Y sí, 9 de cada 10 mexicanos están conscientes de que las mujeres y los niños son las principales víctimas del maltrato en casa. Sí, y la mayor parte de los delitos de menores de edad es cometida por niños y adolescentes que viven en hogares con violencia y maltrato. Lo peor de todo es que en la actualidad, comillas, el modelo de intervención ante un caso de violencia doméstica no es suficiente para auxiliar en lo inmediato a personas que se encuentran en constante ataque e incluso, caramba con esta sintaxis, existen sondeos de opinión de mujeres que tienen que rastrear las agresiones y evitan acudir ante las autoridades a denunciar porque no tienen dónde habitar cuando se encuentran en una vivienda familiar en propiedad de quien ejerce la violencia. Esto lo dice Lorena Cuellar, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Bueno, voy a obviar un poco porque tengo poco tiempo también. Además, entre un 55 y un 62% de niños y niñas dicen haber sufrido alguna forma de maltrato físico, emocional o sexual en algún momento de su vida. Tampoco gritos. Gritarles a los hijos es también considerado violencia psicológica y emocional, pues afecta su salud anímica y su autoestima. Esto que dije a ustedes es una especie de contexto de lo que viene ahora. Ya sonríe el niño cautivo. Ya sonríe, sí, el niño cautivo. Dice Antonio Nieto en Reforma que el pequeño de 4 años fue rescatado el martes pasado de una casa en la delegación Gustavo Amadero, donde estaba en cautiverio y era maltratado. Estaba atado. Tras ser dado de alta del hospital, Anthony, porque nació en Estados Unidos, Anthony fue llevado al centro de estancia transitoria de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, donde hay trabajadores sociales, juegos y otros niños, aparte de un comedor. El pequeño ya juega y está mucho más receptivo a platicar sobre lo que ocurrió. Este método, lo están rehabilitando. En sus primeros dichos, el menor confundió a sus tíos, que son culpables en primer grado, aunque los padres lo son también, por supuesto. En sus primeros dichos, el menor confundió a sus tíos con sus padres. Los primeros son señalados como los responsables de mantenerlo cautivo y golpearlo, mientras los segundos no han sido localizados. Voy a decir una síntesis de esta historia horrorosa. 4 de julio de este año. Anthony ya ríe, juega, charla en el centro de estancia transitoria donde estuvo el pasado fin de semana. El encierro de Tony. Primero, una alerta anónima
llevó a personal de la delegación de la Gustavo Amadero y de la PGR a un inmueble de la calle Cabo Catoche, donde fue encontrado Anthony. Segundo, en ese lugar fueron detenidos Juan Carlos y Olivia, tíos de la víctima, quienes podrían pasar 25 años en prisión. Tercero, el tiempo de recuperación física del menor se estima en 4 meses. Cuarto, quedará bajo resguardo de la PGR hasta confirmar su identidad. Y 5, los padres podrían ser acusados en grado de omisión. Y sigo con el reportaje de Antonio Nieto. Anthony va a empezar un proceso para rehabilitarlo social y psicológicamente. Obtuvimos el parte médico y en ese sentido no tendremos, voy a leer de nuevo, obtuvimos el parte médico y en ese sentido no tendremos secuelas. Es el tema de sus habilidades sociales donde habrá que trabajar más. Leí tal cual. Y, comillas, está afectado en su percepción, en su sentido del espacio. Ahorita no lo podemos dejar solo. No podemos tenerlo en espacios reducidos, ni tampoco cambiar drásticamente su realidad. Es poco a poco, confirmó un funcionario de la PGR. La identidad de Anthony aún está por verificarse, pues la Embajada de Estados Unidos en México estará sin actividad hasta mañana. Esto está fechado, como les dije el martes pasado. Según la indagatoria, peritos localizaron un acta de nacimiento estadounidense suya en el domicilio en la colonia Gabriel Hernández, donde permanecía. Pero de los padres aún se sabe poco, y hasta ahora todo a través de los tíos del niño, que fueron detenidos. Ellos manifestaron que solo lo tuvieron encargado unos días y que ignoraban quién encadenó. Caramba, ¿qué se necesita? Ni siquiera un torturador. En fin, quién encadenó y confinó a un cuarto a la víctima. Agentes de la Fiscalía del Menor tienen la hipótesis de que los padres están en Estados Unidos. Claro que sí, ya se supo que están en Estados Unidos y que el papá, están separados él y la madre, y el papá, creo que ya con hijos nuevos con otra mujer, dice, Anthony, perdóname. Qué cosas. La juez de control María del Rosario Morales vinculó, esto ya es otra cosa. Los tíos de Anthony están bajo proceso penal por privación ilegal de la libertad con fines de causar un daño a un niño. Los niños maltratados, ¿cómo están? ¿Qué calidad de vida tienen los niños hasta 4 o 5 años que viven en la casa de ustedes? Que además son hijos de usted y de usted. Bueno, ¿cuál es la calidad de vida? ¿Se maltrata a esos niños de palabra o de acción? ¿Cómo está la situación en su casa? Dejo a un lado este material y me concreto a esta dulzura. Oigan esto. En el Estado de México violaron a sus hijas en 2 acciones diferentes. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron a un par de depravados sujetos, los cuales victimaron a sus propias hijas de 13 y 8 años de edad. ¿Qué les parece? En sus declaraciones ante el agente del Ministerio Público, la niña, la más pequeña, acusó abiertamente a su progenitor de haberla sometido a constantes ataques sexuales desde hace 1 año aproximadamente. El detenido, que cínicamente confesó haber atacado en varias ocasiones a su hija, quedó a disposición del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Violaron a sus hijas, una de 13 años y la otra
de apenas 8 de edad. ¿Qué les parece? Finalmente, oigan esta nota de Alin Corpus. Tijuana, México. Un hombre usó el tanque de gas de la cocina como soplete para causarle quemaduras al hijo de su pareja sentimental. Debido a la gravedad de las lesiones, el menor de 4 años falleció. La PGR indicó que la mamá, identificada como Karen Flores, de 26 años, también fue quemada al intentar defender a su pequeño la noche del miércoles pasado. El niño falleció en un hospital ayer. Flores y su hijo se encontraban en su casa en la colonia Mariano Matamoros cuando fueron atacados por el novio de la joven. Ambos resultaron con quemaduras de 2º y 3er grado en el 80% de sus cuerpos. El individuo usó un tanque de gas de la cocina como soplete para causar la muerte del niño y quemaduras de 2º y 3er grado a la madre del menor. Mis valedores, todo esto es México, y mientras tanto ¿nosotros qué? Como cada 8 días, invito a todos ustedes a hacer algo o a cumplir, a llenar un vacío terrible que existe entre nosotros, el de la teoría política. Nos hemos quedado en el corto plazo. Peña hizo el ridículo, Peña es servil, Peña es malo, puro corto plazo, pero no entendemos, y no entendemos porque no conocemos la historia. Yo a cada rato aquí, pero sobre todo en el taller de teoría política, acudo a la historia para entender la situación del obrero. Me remito a 1861, cuando llegó aquí un griego, Rodacanati, impulsó la ideología del obrerismo en cuanto, ¿cuál es la palabra? Señor Alzheimer, venga y me lo dice, y es algo tan fácil de recordar. Los anarquistas, y luego los anarcosindicalistas. Después vendría un Juan Francisco, ahora les digo el apellido, e impulsaría la Casa del Obrero Mundial. Moncaleano se apellidaba, la Casa del Obrero Mundial. Pero la pervirtió Carranza, con 2 manos, la derecha de Obregón, que todavía la tenía, y la izquierda del doctor Atl, que desde entonces lo traigo atravesado, este tipo, y pensar que lo respetaba. Estos dos, bueno, el trío fueron corrompiendo la Casa del Obrero Mundial a base de 67 colaboracionistas. Entonces, si vamos entendiendo la trayectoria del obrero, ahora sabremos lo que es el obrero en México. Pero comenzar diciendo, los sindicalistas el día de hoy no entendemos nada. Ahora, desde Ortiz Rubio tuvo sobre Peña una virtud enorme que por desgracia Peña no tiene. Pascual Ortiz Rubio tuvo la dignidad de renunciar. Dijo, no puedo con este entrometido que se llamaba Plutarco Elías Calles. El entrometido de hoy es Trump.
Pero Ortiz Rubio dijo, ya no puedo con el paquete, y se hizo a un lado. ¡Qué dignidad! Le decían el nopalito, le pusieron el nopalito a Ortiz Rubio. Bueno, el resto saquen ustedes sus conclusiones, pero se necesita entender la historia, no el puro corto plazo. Créanme que entre las trampas que les pone el sistema, una es la televisión, no la televisión en sí, que es una maravilla, sino la forma de manipular por medio de la televisión. Bueno, una del corto plazo es una trampa que les pone el sistema. No, nada de historia, nada de conocer. Ustedes nomás el día de hoy, miren, la historia personal, la de cada quien. Si de pronto tuvieran amnesia y no supieran nada de nada, les ponen enfrente un hermoso, un sabroso postre que es zapote prieto. ¿Yo qué voy a comer esa porquería negra, horrible? Eso debe ser veneno. Pero en cambio les ponen algo con mucho picante, prácticamente tóxico, y se lo comen sin darse cuenta de que eso les hace un daño enorme. Les falta la historia personal. Yo sé que esto me gusta, esto me hace daño. Si me voy por aquí, llego antes que si me voy por este otro camino. La historia personal, pues la historia nacional es igualmente importante. Y créanme, y sé lo que digo, uno de los más grandes embustes que tiene que soportar y que ni cuenta se da el mexicano es la historia oficial, totalmente mentirosa, afeitada. Y yo he estudiado, miren mi edad, de modo tal que conozco la verdadera historia de este país y la transmito en nuestro taller de teoría política de los sábados de 11 a 13 horas. Pueden llegar a las 11:30, porque pues somos mexicanos. No es la puntualidad nuestro timbre de distinción. 11 a 13 horas, taller de teoría política en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Lo más cercano que tienen en Metrobús por Insurgentes es la estación Olivo. Se bajan, se van rumbo a Revolución, par de cuadras largas se encuentran un parquecito, y en uno de los flancos está El Juglar. El monigote que ven enfrente soy yo que los está esperando. Y igualmente el domingo, allí mismo en El Juglar, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Allí estamos saliendo lentamente de la mediocridad. Allá los espero. Esto es en bien de ustedes, no es tanto de mí, de mi persona. Y miren, voy a apoyarme en este mensaje para que me entiendan. Adalberto Pedrosa Zumpango, usted habla muy bonito, mira las cosas de una manera ideal, pero gasta saliva sin sentido, porque a los borregos les gusta más el mediocre fútbol y los noticieros y telenovelas. No gasto mi saliva sin sentido. Gasto mi saliva para estar bien con mi conciencia, no con los resultados de ustedes. Ese es problema de ustedes. Me quieren entender o no, es problema de ustedes. El problema mío es decirlo con honestidad, con sinceridad, sin doble intención. Y mi conciencia estará tranquila con eso. Allá ustedes, así que no gasto saliva en vano. Luis Tapia, de Miguel Hidalgo, esos de la cúpula del poder, más que sinvergüenzas, son despreciables, como ese de la Casa Blanca de acá, y ese Montiel que anda derrapando. Sí, Montiel está
en el hospital, estaba, no sé si todavía, Isabel Macías, la compañera, maestro, ¿qué pasó con lo del robo a la casa y qué medidas tomó? Caramba, ¿qué pasó con el robo a la casa? Miren, ya van 2 veces, ya nada me pueden quitar, ya saquearon, esto fue la semana pasada, los saqueadores mayoristas pues son los Moreiras, pero estos ya nada me pueden saquear. Lo de 3, 4, 5 mil pesos que había ahí, ya se lo llevaron, ya no queda nada, quedan los libros, pero los libros no les interesan. Entonces ya se alzaron con todo, y los que de esto conocen dicen que buscaban joyas y la caja fuerte. Oigan, aquí se equivocan los señores, los compañeros ladrones, los compañeros rateros. Dicen que es una banda de no sé, me dicen, de colombianos, pero no hay joyas, no hay caja fuerte, ya lo vieron con 2 veces que me han saqueado. En mi domicilio, el de un periodista que no se vende, que no vende su conciencia, ni se retrata con un Peña sonriente. ¿Creen ustedes que pueda yo tener joyas y caja fuerte? Todavía se tratara de, ¿cómo se llama? O de, ¿cuál es su nombre? O tal vez de, ¿quién es él? Bueno, pero yo no tengo joyas, yo no tengo caja fuerte. Lo más que pueden encontrar son buenos libros, pero no les interesa. Esta es la respuesta que doy a la compañera Isabel Macías. Gracias. Mario Escamilla, Tula de Allende. Soy de Jalpa, soy su paisano y me da gusto escucharlo y comparto su punto de vista, lo escucho cada 8 días. Mario Escamilla, bueno, pues es de Jalpa también, ¿qué les parece? Evangelina Ocaña de Tecámac, no estoy de acuerdo en que culpe a los sacerdotes, ellos tienen mucha sabiduría y educación, no me los toque, los culpables son los medios de comunicación. Mire, no todos los sacerdotes son intocables. Ya ve usted cómo anda en entredicho el cardenal Norberto Rivera, pero de una manera durísima. Oiga, Evangelina Ocaña, ¿estuvo pendiente usted de la defensa a ultranza que llevó a cabo Norberto Rivera del padrecito Maciel? Digo padrecito de familia, que además violó a sus propios hijos. La disculpa, es que andaba drogado. 2 individuos, lo defendieron, pero con todo el poder que tenían a un lado y que uno de ellos lo sigue teniendo. Norberto Rivera y Juan Pablo II. A mí esos 2 no me los presente, no me hable de ellos, no los quiero para nada. Pero un sacerdote bueno, un sacerdote limpio, caramba, qué ganas de tener de amigo un sacerdote. Miren, tómenmelo como quieran, pero quisiera tener antes de morirme de amigo un sacerdote, de amigo un buen médico, no para que me curara, yo estoy bien de salud, y un buen hombre con preferencia distinta, para sentir, para saber cuál es su punto de vista, porque los respeto muchísimo. Así que, Evangelina Ocaña, no toco a quienes no hay que tocar. Enrique Alcántara, está muy bien el programa que implementó, eso, voy a hablar bien, está muy bien el programa que implementó Mancera sobre la separación de la basura, pero ¿quién nos va a dar esas bolsas? Son 2 bolsas al día, son 2 bolsas al día, al mes son 60 bolsas, ¿quién va a pagar esas bolsas? Dice Enrique Alcántara. Bueno, pues de eso sí yo no conozco mucho, lo único que sé es que dicen que es una confusión bárbara la de este nuevo programa de
Mancera. Patricia Quintana de Tlaxcala: la gente pobre es la que tiene más hijos y después esos niños o jóvenes van a la prostitución. Bueno, no todos. Y dice: no creo que los de abajo cambien. Usted no sabe cómo es esa gente mediocre e ignorante. No lo sabré. Yo que vengo de la indigencia, aunque, mire, hoy mismo soy un muerto de hambre. No voy a desayunar hasta que salga de aquí. Bueno, pero creo que sí conozco esto. Pero respeto su opinión. De Ecatepec, Alfredo Encino: estoy trabajando en una secundaria del Estado de México. Me doy cuenta de cada alumno que tiene problemas que se originan en su casa. 3 años pasan con nosotros, los alumnos, que nos permiten comprobar lo que usted comenta. Esos alumnos permiten comprobar lo que estoy comentando, dicen. José Luis Ortiz: cada día su amargura es peor. No generalice el acto brutal de un individuo. México somos 120 millones. No, señor José Luis Ortiz, somos 129 millones. Y mire, le agradezco pues esta sesión de psicoanálisis gratuita. Cada día mi amargura es peor. Y dice Santos Vandala: no, bueno, por esta vez y como excepción, ¿cuál es la música que tiene de fondo? Está aquí el compañero Roberto Cruz, está también el compañero Carlos de Valencia, que han grabado estos videos que van a subir pronto, y yo a ellos pregunto, ¿cuál fue el comentario? ¿Cuál es la música que están oyendo, que estamos oyendo? ¿Alguno de ustedes conoce? Bach, música de cuerda, de cello para de Johann Sebastian Bach, el hombre, el músico, bueno, el músico que compuso música para Dios, dijo el sabio mexicano que se murió hace poco, pero que sigue viviendo en sus enseñanzas. Y Bach es todo. Después de que uno se empapa con la música de Bach, pues ya no queda mucho que decir. Finalmente voy a agradecer a nombre de la compañera Isabel Macías, que es a quien toca estos agradecimientos, pero antes de agradecimientos, me dice el compañero Roberto Cruz, al que agradezco el video y el que nos ayudó en los teléfonos, que estos videos se pueden ver ya desde ahora en la página de YouTube. Se escribe Tomás Mojarro Oficial. Todos los videos. Así que ya saben, Tomás Mojarro Oficial. Hace 1000 años no digo mi nombre, pero aquí lo tengo que decir porque así me lo dice el compañero Roberto Cruz. Tomás Mojarro Oficial, y aparecen los videos de supongo que de las últimas grabaciones. Entonces ya lo pueden ustedes escuchar. Agradezco a Roberto Cruz todo, como también a Carlos Valencia. En continuidad está Juan Carlos Osornio y caramba, un valedor de primera, el compañero Crescencio Suárez, que no únicamente graba estos programas desde el control técnico, sino que de alguna manera me quita el hambre.